Muy bien, buenos días. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar. Si tienen alguna duda, lo pueden escribir en el chat y conforme va pasando la capacitación, pues lo vamos aclarando, cualquier duda que tengan. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el tema del complemento de cartaporte 3.0. Eh, Vamos a empezar con el tema. ¿Qué nuevo hay en esta versión 3.0? Pues básicamente son cuatro campos o cuatro nuevas ramas que se abren dentro del complemento de cartaporte, que son cosas nuevas que no existían en la versión 2.0. A ver, por aquí tengo algo bueno, ya, perdón. Entonces, básicamente es que se añade un nuevo identificador para el complemento de cartaporte. Anteriormente esto no existía, esto es independiente al folio fiscal del CFDI, llámese de ingreso o de traslado. Entonces, este nuevo identificador existe, se llama ID-CCP. Ahorita lo vamos a ver de qué se trata este. Hay cambio en las aduanas. Si nosotros realizamos transporte internacional, donde con nuestros propios medios atravesamos una frontera y vamos a otro país, entonces hay cambios en las aduanas, por ahí lo platicamos de qué se tratan estos cambios. Recolección inversa, si hay un tema de devolución, ¿qué pasa? También vamos a ver de qué se trata y cómo aplica y cuándo es válido. Y el tema de COFEPRIS, se añadieron nuevos campos. Ahorita también vamos a platicar acerca de esos temas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer una cronología de la carta aporte. Desde la versión uno, pues esto viene desde el 2021 que entra en vigor la versión 1.0. A los pocos meses se dan cuenta que pues hay que hacer ciertos cambios en esa versión uno y se publica la versión 2.0. Entonces entra en vigor el 26 de octubre del 2021 la versión 2.0 y como uso obligatorio el 2022 queda ya definitivo la versión 2.0. ¿Ok? Esto sin multas. ¿Ok? Nosotros podríamos emitir la carta aporte. Si teníamos algún error, no lo pasaban y no incurríamos en ninguna sanción. ¿Ok? Luego, el 25 de septiembre del 2023, después de más de un año, se publica la versión 3.0. ¿Ok? Y sale un nuevo instructivo de llenado. ¿Ok? Y el 1 de enero dice que inician las acciones por la aplicación de multas y sanciones por la incorrecta emisión del CFDI con complemento de carta aporte. ¿Ok? Entonces, el 25 de septiembre se publica lo de la versión 3.0, entra en un periodo de convivencia que abarca hasta el 31 de diciembre del 2023, pero hay una ampliación de este periodo de convivencia hasta el 31 de marzo. ¿Ok? Entonces, y el 1 de enero inicia la aplicación de las multas. Ojo, una cosa es la convivencia, donde se amplió el periodo hasta el 31 de marzo, y otra cosa son las multas y sanciones por hacer incorrectamente el complemento de cartaporte. Eso no se movió. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este momento yo hago mi complemento de cartaporte, llámese en versión 2.0 o versión 3.0 y lo hago de una manera errónea, yo puedo caer en una multa si la autoridad me detiene y lo detecta, puedo caer en una multa y o la confiscación de la mercancía y de la unidad en lo que estoy trasladando. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Una cosa es la versión y otra cosa es hacer incorrectamente el complemento de cartaporte. Ya he escuchado casos donde la autoridad detiene la unidad y confisca la mercancía. Entonces, mucho cuidado con eso. Oye, ¿qué error puede ser? Que la unidad que traigo en circulación no es la misma que tengo detallada en el complemento de cartaporte, o que le puse un operador que no era y el que la trae es otro operador, o que puse el nombre incorrecto en la póliza de daños a terceros
y es una aseguradora y resulta que es otra aseguradora. Cosas de ese tipo son errores en el cartaporte y es motivo de una sanción o, en su caso, el decomiso de la mercancía y la confiscación. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué es el periodo de convivencia? Bueno, que tú puedes estar timbrando con versión 2.0 y versión 3.0. Aquí nos dice que el 2.0 va a ser válido hasta el 31 de marzo. Después, ya únicamente y exclusivamente queda la versión 3.0. ¿Ok? Y la 3.0 se empezó a utilizar a partir del 25 de noviembre y aquí nos hace nuevamente hincapié que el 1 de enero iniciaron las multas por la emisión errónea del complemento de carta aporte. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa con la carta aporte? Bueno, ¿qué pasa? Pues se agregan nuevos campos para poder amarrar ciertas cosas que no se estaban amarrando. Mucho de esto es básicamente en lo que es las aduanas, ¿ok? Cuando es un transporte internacional, porque había detalles. Entonces, agregaron nuevos atributos y la versión 2 tenía 142 atributos y ahorita la versión 3 pasa de 142 a 180 atributos, o sea, que nos piden más información, ¿ok? Y vemos que básicamente donde impacta es en las mercancías, ¿ok? Mercancías, se añaden nuevos nodos, que es la documentación aduanera, y un detalle más grande de las mercancías, ¿ok? Permíteme un momento. Disculpen, sí, ¿ya me escuchan un poco mejor? Si me pueden confirmar ahí por el chat, que me comentaban que estaba cortando. A ver, ya estamos aquí nuevamente. Tenemos problemas acá con el internet. Ahora sí, sí me pueden confirmar que me están escuchando, por favor. Adelante, adelante. Ok, muy bien. Y está lento. Muy bien, vamos a continuar. Me voy a quitar el video, si fuera ese el tema. Ok, bueno. Bueno, vamos a continuar. Entonces, mencionábamos que la cartaporte pasa de tener 142 atributos a 180 atributos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos está pidiendo más información. ¿Ok? Entonces, esto lo hacen por medio de control. El SAT quiere controlar más cosas y es el mecanismo que están usando para controlar. Básicamente es en el traslado internacional, es el gran cambio que se ve, ¿ok? Entonces aquí vemos el nodo principal, este nodo que veíamos acá en el que inicia la carta aporte.
y vemos que se añade nuevos campos. Por ejemplo, el ID CCP, que era lo que mencionaba al principio, se agrega un nuevo régimen aduanero, que es un nuevo nodo, se añade el registro del istmo, que ahorita vamos a ver de qué se trata el istmo, ¿ok? Y básicamente son los cambios que se ven fuertes dentro de la carta aporte, dentro del nodo, ¿ok? Bueno, ahora sí. Vamos a ver, yo digo que es el cambio para todos y es el que mayor impacta o la novedad que trae la versión 3.0 y se llama nuevo identificador. Este nuevo identificador dice que la estructura de este tipo de comprobante permite visualizar por separado la representación impresa del CFDI y el complemento de carta aporte. O sea, ¿qué va a pasar? Tenemos un nuevo identificador llamado ID-CCP y eso nos va a permitir, con ese ID CCP, nos va a generar un nuevo QR y con eso vamos a poder separar nuestro CFDI de ingreso o traslado de nuestro complemento de carta aporte, de tal manera que las personas que se dediquen al autotransporte y tenían que subrayar o marcar la tarifa porque se tenían que ir el operador con su representación impresa y donde venía lo de su actividad o su flete, ahora ya no va a ser necesario, ahora se va a poder dividir el formato y ustedes únicamente podrán mandar lo que es el complemento de carta aporte con su operador y va a generar un QR. Este QR, si ustedes lo escanean, los mandan a un link del SAT donde pueden validar la persona que los pare, en este caso la autoridad federal, llámese Guardia Nacional, etcétera, va a poder validar ese QR y que va a validar que la información que tengan impresa sea la correcta o sea la que se haya timbrado y que tengan el SAT, ¿ok? Entonces, eso lo dividieron. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un CFDI de ingreso y tenemos aparte nuestro complemento de carta aporte, donde si se fijan en la parte de arriba tenemos nuestro ID CCP, ¿ok? Que es nuestro identificador de complemento de carta aporte, ¿ok? Entonces, vamos a poder tener en otra página nuestro complemento de carta aporte y con esto podemos ir sin necesidad de tener nuestro CFDI de ingreso también a la mano, ¿ok? Entonces, con esto podemos amparar el traslado de nuestras mercancías con el ID CCP. ¿Ok? ¿Y qué es el ID CCP o identificador del complemento de carta aporte? Es un folio conformado de 36 caracteres. Esos 36 caracteres al inicio siempre va a tener 3 letras C y después se van a generar de manera aleatoria 33 dígitos. ¿Esto cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de un algoritmo llamado RFC 4122. Esto no se timbra, este folio fiscal, o bueno, más bien, este folio del complemento de carta aporte no se timbra. Es un método, un algoritmo que tienen todos los software de facturación, lo deben de tener, y esto lo genera de manera automática y nos asigna ese folio, ¿ok? ¿Hay una posibilidad de que se repita? Sí, hay una posibilidad remota, pero pues es del 1% y ahí vemos la posibilidad del número en la parte de abajo de que se pueda repetir este identificador de complemento de carta aporte. Entonces es muy remoto que se repita, ¿ok? Y esto solo el sistema de Compact pues lo va a generar en el momento que estamos haciendo nuestro complemento de carta aporte. ¿Ok? También vamos a ver que si nosotros nos salimos de la captura del complemento de la carta aporte y volvemos a entrar, nos va a generar otro ID CCP. ¿Ok? Esto por tema de seguridad, por tema de que no podamos estar alterando la información, y se hace de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí vemos un CFDI de ingreso y vemos el nodo independiente del complemento de carta aporte, ¿ok? Versión 3.0. Y si se fijan, está en un nodo aparte. Ya nuestro XML que generemos con nuestro CFDI de ingreso va a venir con este nodo y va a venir incluido el ID CCP, ¿ok? Igual falsa con el CFDI de traslado, se añade el complemento a este XML y nos incluye el ID CCP, de acuerdo al algoritmo RFC 4122, ¿ok? Bueno, y vemos las dos representaciones, si se fijan, tenemos el ID CCP, que es el identificador del complemento de carta aporte, inicia con las 3C y son los 33 dígitos que genera de manera aleatoria nuestro sistema, de acuerdo al algoritmo, ¿ok?
¿Qué también se va a incorporar? Se va a incorporar un nuevo QR en la representación impresa. ¿Qué va a tener ese QR? Pues nos va a mandar a una URL de acceso al servicio donde vamos a poder ver la versión del complemento de carta aporte y va a venir todos los datos que acabamos de timbrar. ¿Ok? Va a venir ligado a ese ID CCP y lo que hace es que nos manda a una página. En esa página nos pone en automático el ID CCP, nos pone un captcha para que nosotros pongamos un número que nos marque la imagen y le damos continuar, verificar, dice el botón, y en automático ya nos muestran todos los datos que pusimos en nuestro complemento de carta aporte. ¿Ok? Bueno, entonces, este cambio del ID CCP con su QR impacta para todos y es algo que se venía esperando desde hace mucho para el tema de poder separar nuestro CFDI de ingreso con nuestro complemento de carta aporte por temas de seguridad, por temas de competencia desleal, que algún otro transportista o pudiera ver las tarifas que estamos cobrando o el mismo chofer pudiera transmitirlas o problemas con los operadores, ¿verdad? Por el tema de que quisieran cobrar más o cuestionar su pago. Entonces, por eso se separa y ahora nosotros configurando bien el formato podríamos tener nada más en un PDF lo que es el complemento de carta aporte con su QR. Entonces vamos a tener cuando timbremos dos QRs, uno del CFDI de ingreso y otro de complemento de carta aporte. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, se llama ID CCP relacionado. Esto realmente aquí en la zona no se aplica mucho, se aplica mucho más para la zona de Baja California, para la zona de Baja California, Sonora, Sinaloa. ¿Y esto de qué se trata? El IDCCP es exclusivamente, IDCCP relacionado se refiere al traslado de mercancías a través de ferries, ¿ok? Por eso hablo de esa zona, cuando cruzan de Baja California a Sinaloa, Sonora, hay ferries donde transportan las mercancías. Y lo que pasaba es que anteriormente, pues el SAT no sabía qué es lo que trasladaba el ferry. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los que quieran trasladar o pasar sus mercancías a través de un ferry van a tener que proporcionar el ID CCP al ferry y el ferry va a tener que relacionarlo en su CFDI de ingreso. Aquí lo vemos. Eso más que nada en esa zona. Cada uno hace su complemento de carta aporte y genera su ID CCP y ese ID CCP se lo tiene que proporcionar al ferry y el ferry lo relaciona en su CFDI de ingreso. Entonces, básicamente para eso sirve este ID CCP relacionado, este nuevo nodo y es básicamente para el tema de los ferries. Si lo llega a pasar, es correcto que el ferry les pida el ID CCP para que él pueda hacer su CFDI de ingreso. ¿Ok? Bueno, ¿qué otros cambios hay? Hay nuevo nodo de aduanas. ¿Ok? Anteriormente en la versión 2.0, bueno, en lo que está vigente, solamente se podía añadir el pedimento como un dato para el transporte internacional, ¿ok? Y si no había pedimento, pues no había forma de expresar que era un transporte internacional, ¿ok? Si entraba, yo tengo pedimento, sí, ok, le puedo poner transporte internacional y ya podía continuar. Pero si no hay pedimento, entonces le tenía que poner que no. ¿Por qué? Porque el pedimento, si yo le ponía transporte internacional, el pedimento era un dato obligatorio para hacerlo y si no, pues ya le tenía que poner que no. Y entonces la autoridad no podía ver qué operación yo estaba realizando en el extranjero, qué estaba haciendo. Entonces, con la versión 3.0 de carta aporte se añade un nuevo nodo que se llama documentación aduanera. Y básicamente esta documentación aduanera nos añade nuevos tipos de documentos. O sea, que además del pedimento puede haber diferentes tipos de documentos y diferentes tipos de operaciones a realizar al cruzar una aduana y nosotros lo podemos registrar de manera transparente en nuestro complemento de carta aporte. Entonces, ¿qué pasaba mucho? Bueno, pasaba que se omitían impuestos al no registrar pedimento porque se hacía otra operación, pues se podrían hacer operaciones en el extranjero y el SAT no se daba cuenta que se hacían. Entonces, con esto busca
cobrar más impuestos al comercio exterior, aplicar cuotas compensatorias, infracciones relacionadas a la emisión errónea de un CFDI y sanciona el artículo 178 de la Ley de Aduanas. ¿Ok? Entonces, por eso quieren con esta versión 3.0 amarrar todos los escenarios donde no lo podrían hacer. ¿Ok? Voy a admitir a esta persona. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de eso se trata el régimen aduanero. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se añade un nuevo catálogo de regímenes aduaneros donde aparecen varios escenarios que se aplican a cuando se están haciendo una exportación o una importación. ¿Y de qué trata eso? Bueno, cuando es una entrada, una salida o es salida-entrada, etcétera, ya nos viene diciendo qué documento o qué tipo de régimen vamos a utilizar, ¿ok? Anteriormente, como les decía, nada más se contemplaba el pedimento, que básicamente en muchos de los escenarios es cuando es importación, y en este caso la exportación no se tomaba muy bien porque no se tenía pedimento en ciertos escenarios o en la mayoría. Entonces ya añaden este nuevo catálogo y nosotros seleccionamos de acuerdo al escenario que estamos haciendo. ¿Ok? Se añade documentación aduanera y dice documentación condicional, no condicional para registrar la información de los documentos aduaneros. O sea, que aquí podemos añadir los documentos que están avalando la exportación o la importación, llámese pedimento o llámese cualquier otro tipo de documento que no sea pedimento, ¿ok? ¿Y qué tipo de documentos podemos añadir? Podemos añadir pedimento, podemos añadir autorizaciones, aviso de exportación, constancia de importación, lista de intercambio, cuaderno de acta, permiso de importación, solicitud de donación, entre otros, ¿ok? Y son 20 claves que vienen en nuestros nuevos tipos de documentos. Entonces, con esto, el SAT está abarcando esos temas para que nosotros no tengamos que ponerle en el transporte internacional que no, sino que esté abarcado los escenarios más posibles que podamos hacer en el registro de la aduana. ¿Ok? Entonces, con esto volvemos a lo mismo o volvemos a retomar esto que busca el SAT con esto, que nosotros, bueno, más bien que no se le escapen impuestos. Básicamente es el resumen de todo esto, multas y sanciones e impuestos. ¿Ok? Porque ¿qué pasaba? Un ejemplo, yo llevaba una mercancía, la cruzo porque a lo mejor voy a una exposición, y quiero mostrar mis mercancías allá. Entonces es un depósito fiscal donde yo lo cruzo y pues, no hago facturas de complemento de comercio exterior ni nada de eso, porque solamente lo estoy cruzando por exposición. Pero ¿qué pasa? En aquella exposición yo vendo esa mercancía, entonces allá se queda esa mercancía y por lo tanto regreso y no pasó nada, no hice factura de comercio exterior ni nada. Entonces con esto el SAT está obligando a decirme, oye, ¿sabes qué? Tienes que regresar la mercancía. No la regresaste porque la vendiste. Ok, hazte una factura de complemento de comercio exterior y págame los impuestos relacionados con esto. O sea, hay diferentes escenarios que estaban pasando donde se estaban omitiendo impuestos y con esto el SAT está queriendo recuperar todos esos impuestos, ¿ok? Y esas sanciones, ¿ok? Bueno, el número de pedimento, bueno, sigue sin cambios en la estructura. Se añade un RFC del importador que tiene que ser dentro del RFC inscrito no cancelado del SAT o poner un RFC genérico, el famoso XA XX010100. ¿Ok? Eso es en la clave del pedimento. Ahora, si no tenemos el pedimento, pues existe el documento aduanero. ¿Ok? ¿Y qué sirve? Dice, es un atributo condicional. Cuando dice condicional, depende de si le damos a una opción, o sea, si marcamos una opción, en este caso es condicional si nosotros marcamos si es transporte internacional, ¿ok? Entonces, y nos sirve para expresar el folio del documento aduanero que se encuentra asociado al traslado de los bienes o mercancías. Entonces, con este documento aduanero ya nos da posibilidad de poner el folio del documento que no sea pedimento. Puede existir para cualquier tipo de documento aduanero, excepto para pedimento. O sea, aquí ya nos está diciendo todo. O sea, no es pedimento, ok, ponme el folio de documento que ampare la actividad o el movimiento que estás haciendo tú en la aduana, dependiendo lo que hayas puesto. ¿Ok? Entonces, ya el SAT está cubriendo todo el tema para el tema de la exportación. ¿Ok?
¿Qué preguntas frecuentes había en la 2.0? Bueno, era lo que les decía. Cuando no, por ejemplo, cuando había un pedimento consolidado, no había forma de ponerlo porque no era la estructura del pedimento, no era un pedimento como tal. Entonces teníamos que ponerlo en el transporte internacional y ya se perdía la operación del seguimiento de las mercancías. ¿Ok? Entonces ya con la versión 3.0 nosotros ya podemos poner esos tipos de documentos y el SAT no puede, ya deja de perder la huella y el rastreo de las mercancías. ¿Ok? Muy bien. Vámonos al siguiente tema, que es el desarrollo del istmo. El desarrollo del istmo. Este desarrollo del istmo se refiere al famoso istmo de Tehuantepec. ¿Ok? Dice que es un atributo opcional para registrar las regiones si el traslado de bienes o mercancías se realiza en el interior de los pueblos para el bienestar del istmo de Tehuantepec. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquí no se va a dar porque no estamos en el istmo, pero se los comento de qué se trata. Si ustedes llegan a hacer una operación dentro del istmo, ¿ok? ¿Cuál es el istmo? Ah, pues es la región más estrecha de México que abarca de un océano a otro. Por ejemplo, del Golfo de México a el Océano Pacífico. ¿Ok? Viene siendo el Canal de Panamá de México, como quien dice, pero terrestre. ¿Ok? Y abarca de la zona de Coatzacoalcos a la zona de Salina Cruz. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice con esto? El SAT, si tú haces una operación dentro del istmo, o sea, si tú vas a trasladar mercancías de un polo a otro, nosotros te vamos a dar un apoyo en tus créditos fiscales. ¿Ok? Entonces, eso básicamente sacó un decreto en junio del año pasado, donde dice que su eje será el corredor multimodal interoceánico y que aprovechará la posición del istmo de Tehuantepec para competir con los mercados mundiales. Es básicamente, van a haber apoyos fiscales si ustedes realizan actividades dentro del istmo. Ojo, no quiere decir que yo venga yo voy de Altamira a Coatzacoalcos y entonces ya estoy en una operación del istmo. No, no, no. O sea, el istmo abarca si voy a hacer una operación de Coatzacoalcos a Salina Cruz, o sea, es dentro del istmo y yo tengo que definir de qué polo a qué polo voy. Entonces, si ustedes van a hacer una operación dentro del istmo, lo tienen que marcar dentro de su complemento de carta aporte y marcar de qué posición a qué posición van. ¿Ok? Ok. Siguiente tema, logística inversa. Logística inversa, ¿qué es logística inversa? ¿Ok? Pues la logística inversa es un atributo condicional para expresar si se hace uso de alguno de los servicios de logística inversa, recolección o devolución para el traslado de bienes. Esto es cuando yo sé que me voy a recibir una devolución o tengo que retornar una mercancía que me van a hacer, yo tengo que marcar que es una logística inversa, ¿ok? Y al hacer la logística inversa, yo con esto, yo puedo amparar mi mercancía de retorno con el mismo CFDI de ingreso o de traslado de ida y con ese mismo yo puedo amparar con ese CFDI puedo amparar el regreso, ¿ok? Eso viene siendo la logística inversa. Yo emito un CFDI de ida y con ese mismo de ida yo puedo amparar el retorno de las mercancías que estoy recolectando de regreso, ya sea por devolución o por recolección, ¿ok? Ahora, la logística inversa tiene ciertas reglas, ¿ok? Solo aplica para un transporte, o sea, no abarca para ferry, no marca marítimo, ni aéreo, ni ferry, ¿ok? Solamente es para autotransporte. La logística inversa también, tengo que decirle, desde antes de timbrar mi CFDI con el que me voy, tengo que indicarle que es logística inversa, no estando allá, ok, sí va a haber logística inversa, cámbiamela, no, desde el principio yo ya tengo que saber qué es logística inversa para poder marcarle que sí va a haber logística inversa. Las mercancías deben de ser del mismo grupo o similar en la clave del producto o servicio. ¿Esto a qué se refiere? Si yo pongo una mercancía con clave del producto o servicio, ustedes saben que cuando registran en la carta aporte las mercancías, ustedes tienen que poner la clave del producto o servicio de acuerdo al catálogo de carta aporte. Entonces, tenemos de que nosotros las mercancías que estamos trasladando deben de ser dentro del mismo de la misma clase. Entonces, quiere decir esto, voy a inventar, yo tengo material de ferretería
y dentro del material de ferretería, no quiere decir que sea así, es un ejemplo, ¿verdad? Dentro de artículos de ferretería, yo tengo, no sé, voy a inventar martillos, serruchos, destornilladores, flexómetros, etcétera. Entonces, ¿qué te dice? Que de preferencia, si va a haber logística inversa, tú pongas el nivel de la clase, que viene siendo ferretería, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ya con eso, si yo, por ejemplo, estoy trasladando serruchos, y si me regresan carretillas, entonces con esto ya yo puedo decir que es del mismo grupo o del mismo grupo similar a la clave del producto o servicio con el que me fui y estoy retornando las mismas mercancías. ¿Ok? Entonces es una sugerencia que se hace, no quiere decir que yo voy a dejar material de ferretería y me voy a regresar con fertilizante. No, eso no aplicaría para la logística inversa. ¿Ok? La ruta de regreso es inversa a la origen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy de Altamira a Monterrey, yo debo de poner la ruta de regreso debe de ser Monterrey Altamira. No puedo decir, ok, entonces va a ser Monterrey, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Altamira. No, ahí ya no sería logística inversa. Y en el regreso se traslada una cantidad menor a la señalada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy trasladando, no sé, 200 cartillas y me regresan 50, ok, así sí pasa. Pero si yo, por ejemplo, estoy trasladando 3,000 serruchos y me quiero retornar con 4,000 serruchos, ahí ya no entraría la logística inversa porque estoy superando la cantidad que yo señalé desde el principio. ¿Ok? Bueno. Bueno, aquí tengo una pregunta. ¿Qué pasa si el complemento de cartaporte se timbra y no aparece el ID CCP? Debe de aparecer. De hecho, por eso dije al principio que es el campo más importante de la versión 3.0 y es el cambio. Y ese ID CCP se genera en automático. Si no aparece, quiere decir que no está en versión 3.0, siguen en la versión 2.0. ¿Ok? Y se genera de manera automática al momento de empezar a capturar la carta aporte. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Van a ver cómo en automático se genera ese ID CCP de manera automática. Y si no me está apareciendo, quiere decir que no estoy en la versión 3.0. ¿Ok? Bueno, básicamente esto de la logística inversa, así es. Entonces, si yo, por ejemplo, el ejemplo que les decía, yo voy a trasladar carretillas y me llevo 3,000 carretillas y me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a retornar 50 porque vienen defectuosas. Yo ya sabía de antemano. Entonces, yo las puedo regresar si marco que es logística inversa con el mismo CFDI. Pero sí, de antemano marco si es logística inversa. Si llego allá y a la mera hora me dicen que tengo que regresarme con 50, bueno, ahí tendré que hacer otro CFDI, porque no le dije de antemano que iba a haber logística inversa. ¿Ok? Bueno, eso es lo que es logística inversa. Sector COFEPRIS. Se añade un nuevo nodo que es para la COFEPRIS y básicamente se agregan 20 nuevos atributos sobre el nodo de mercancía con uso opcional orientados al traslado de químicos, medicamentos, sustancias, fertilizantes, etcétera. ¿Y qué se añaden? Pues todos estos nuevos catálogos. De acuerdo al catálogo de la COFEPRIS, nosotros debemos marcar si estamos trasladando medicamentos, precursores químicos, psicóticos, estupefacientes, sustancias tóxicas o plaguicidas y fertilizantes. Y de acuerdo al campo que yo utilice, yo tengo que llenar ciertos campos que aplica a cada una de estas claves. Les comento que esto lo sacaron por tema de la COFEPRIS, no por el tema del SAT, pero más sin embargo, ahorita dice que es opcional. De hecho, no inicia vigencia, o sea que si ustedes trasladan ahorita y quieren hacer la cartaporte y trasladan uno de estos, no es necesario que lo pongan ahorita, porque de hecho en el catálogo de cartaporte no tiene fecha de inicio de vigencia, más sin embargo, ahí está. Entonces, de tal manera que en algún momento va a haber una actualización en el catálogo de cartaporte dentro de la página del SAT, donde ya nos va a marcar un inicio de vigencia. Entonces, debemos estar al pendiente cuando empiece esta vigencia para poder marcarlo. ¿Ok? Bueno, ahora pasamos a los sistemas. Básicamente, ahorita lo vamos a ver en Comercial Premium. ¿Qué pasa en los sistemas? En los sistemas
vemos que hay unas mejoras en los catálogos. Básicamente, pues yo no lo digo mejoras, sino que se añaden nuevos campos que se necesitan, ¿ok? ¿Y qué se necesita? Bueno, en el caso de lo que es autotransporte, se añade un nuevo campo que se llama peso bruto. ¿Y este peso bruto qué es? Pues el famoso que le dicen peso de tara, es el peso de la unidad, ¿ok? El peso de la camioneta, el peso del carro, el peso del tractocamión. Entonces tenemos que ponerlo aquí y si se fijan, tenemos que ponerlo expresado en toneladas. Aquí no lo está poniendo. Debemos de expresarlo en toneladas. Ojo, hay unos campos que nos piden en kilos y otros que nos piden en toneladas. Tenemos que estar bien al pendiente en cómo lo estamos expresando. En este caso, en el catálogo de medio de transporte, aquí no lo pide en toneladas. Si fuera un marítimo, si vamos a usar un barco, bueno, se agrega un nuevo campo que se llama puntual. Y si vamos a hacer un transporte vía aérea, nos pide el número de matrícula, que eso no existía. ¿Ok? Eso es lo que se añade en los medios de transporte. ¿Ok? Hay un nuevo diseño en el flujo de la carta aporte. ¿Ok? Ya no se va a capturar como lo están capturando actualmente. Actualmente la versión 2.0 se generaba el CFDI de traslado o de ingreso primero y posteriormente se generaba en base a eso el complemento de carta aporte. Ahora no, ahora en base a un documento base se van a capturar las mercancías y desde ahí se va a empezar a capturar el complemento de carta aporte. Una vez teniendo el complemento de carta aporte, se va a generar el CFDI de ingreso o de traslado una vez que se haya capturado el complemento de carta aporte. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver en el sistema. ¿Ok? Se añade la nueva ventana de carta aporte para la captura de información de mercancías y en la versión del 3.0 y cambia el flujo. Aparecen 5 nuevas pestañas: generales, medios de transporte, ubicaciones, mercancías y la generación del documento de CFDI de ingreso o de traslado. Básicamente viene siendo esta ventana donde nos muestra el documento base donde capturamos nuestras mercancías. Luego nos aparece en esta parte de abajo la versión del comprobante, que es la versión 3.0, y nos aparece el ID CCP. Si se fijan, empieza con 3 Cs y son los 33 dígitos que genera el sistema en automático. ¿Ok? Nos aparece aquí, si es un transporte internacional, pues si no es transporte internacional, le ponemos que no, pero si es que sí, entonces le marcamos si es entrada o salida y ponemos el régimen aduanero, ¿ok? También, si vamos a trasladarnos a través del istmo, entonces nosotros tenemos que ponerle que sí y marcar de qué polo origen a qué polo destino vamos, ¿ok? En la siguiente pestaña capturamos el medio de transporte, qué unidad con la que vamos a transitar, ¿ok? Y en esta parte de abajo ponemos la prima del seguro de cargas. Si la mercancía va asegurada, lo ponemos, y si no, son campos opcionales dependiendo si tenemos la información o no lo tenemos. Si lo que estamos trasladando es material peligroso, entonces tenemos que poner aquí la póliza de seguro y el seguro para el medio ambiente. Si va a llevar remolques, aquí los definimos y en la parte de abajo se añaden el tema de las figuras de transporte, en este caso los operadores. Se añade para que podamos agregar más de un operador en el mismo transporte. También se agregaron nuevos accesos al catálogo del medio de transporte y figuras de transporte. Si vemos aquí, vienen los botones para que nosotros podamos acceder más fácilmente a estos catálogos y hacer una modificación de así requerirlo. También se añade la pestaña de ubicaciones. Aquí, ojo, nosotros lo que hacíamos es que capturábamos en el catálogo de clientes las direcciones de origen y las direcciones de destino. Ahora cambia totalmente esta parte. Ya no lo vamos a capturar en esa parte. Lo vamos a capturar en el caso de que vamos a capturar en el caso del cliente que vamos a facturar el CFDI de ingreso. Ahí vamos a capturar las direcciones de envío. Y las direcciones de origen, bueno, en esta imagen no aparece, pero en la nueva versión, acaban de salir unas nuevas versiones de los sistemas, ya se añade para las direcciones de origen en el catálogo de la empresa las direcciones de origen. Entonces nosotros podríamos registrar nuestros orígenes y destinos
dentro de los mismos registros de los clientes, ¿ok? Y ya no es necesario extender nuestro catálogo de clientes para capturar nuestras direcciones de origen y nuestras direcciones de destino, ¿ok? También se añaden nuevos campos de referencia. Por ejemplo, ahí podemos ver una referencia frente al Oxxo, en contraesquina de la Guadalajara, a la vuelta a una cuadra de Libramiento, etcétera. Entonces, ahí ya se añade una nueva referencia para que nosotros o el operador pueda ubicarlo, ¿ok? En la parte de aquí se añade la fecha y hora de salida y la fecha y hora de llegada, y en la parte de acá abajo se pone la distancia expresada en kilómetros, ¿ok? También en esta parte, en la siguiente donde definimos las mercancías, nosotros aquí ponemos si va a haber logística inversa o no. Si va a haber logística inversa, si lo que platicábamos, si va a haber una devolución de mercancía, basta con marcarle que sí y con ese mismo CFDI nos sirve para el retorno. El número de mercancías son el número de mercancías que estamos registrando. La unidad de peso siempre va a ser kilogramo. El peso bruto se actualiza en automático al modificar cada una de las mercancías, y el peso neto total viene siendo el peso de la tara más el peso bruto. En este caso, el peso de la unidad más el peso de las mercancías viene siendo el peso neto total. ¿Ok? Muy bien. Cuando definimos las mercancías, nosotros debemos de poner, bueno, aquí no aparece, pero nosotros podemos poner las dimensiones de lo que estamos trasladando de nuestras mercancías. Si no es necesario especificar las dimensiones, ponemos dimensiones. Ponemos, si es material peligroso, el peso en kilogramos, y también se añaden unas pestañas en la parte de abajo. Son 4. En estas pestañas en la parte de abajo dice cantidad transportada. Eso es cuando existen multidestinos, ¿ok? En la parte de, me voy a regresar tantito, aquí donde definimos las ubicaciones, nosotros definimos el origen y el destino. Pero si es multidestino, si mi cliente me dice, oye, quiero que me dejes una mercancía en San Luis y otra en Ciudad de México. Ah, ok. Entonces, yo pongo pongo el destino, primero San Luis, y luego pongo el destino, agrego ubicación y pongo el destino Ciudad de México. Y en la parte de aquí, en cantidad transportada, yo le digo cuánta mercancía voy a dejar en San Luis y cuánta mercancía voy a tener de San Luis a Ciudad de México. Entonces, para eso me sirve la cantidad transportada. Guías de identificación, esto es si yo estoy en el régimen de paquetería o de paquetes, yo puedo definir una guía, yo aquí plasmo las guías que voy a llevar. En el transporte internacional pongo el tema de la fracción arancelaria, y si llevo o si existe la factura de complemento de comercio exterior, aquí lo añado. También puedo capturar el tipo de documento. Si no fue pedimento, puedo capturar el folio del documento que sea, ¿ok? Y el RFC del importador, en el caso de que sea un transporte internacional. ¿Ok? Entonces, en la siguiente pestaña, después de capturar las mercancías, existe la pestaña de generar documento. Y en la de generar documento, nosotros vamos a generar, llámese un CFDI de ingreso o un de traslado. Aquí nosotros le decimos con qué concepto vamos a hacer nuestro complemento de carta aporte. Una vez que seleccionamos qué vamos a hacer, si este ingreso en automático nos va a aparecer el servicio con el que vamos a facturar. En este caso, pues podemos ponerle que es flete. Al darle a aceptar, nos va a generar el documento con nuestro complemento de carta aporte ya añadido a este documento de CFDI de ingreso o de traslado, según sea el caso. ¿Ok? Bueno, vámonos al sistema, vamos a verlo. Yo aquí tengo el sistema de comercial premium, ¿ok? En el sistema de comercial premium, yo primero lo que tengo que hacer es en catálogos, cartaporte, figuras de transporte, perdón, es cartaporte, medios de transporte, yo tengo que definir el peso bruto vehicular, ¿ok? ¿Cuánto pesa esta unidad? No, pues la camioneta pesa 2.5 toneladas o pesa 1.7 toneladas, etcétera. Yo lo defino aquí. En este caso, si es toneladas y pesa 2.5, pues aquí lo expreso, ¿no? Entonces, todas mis unidades tengo que añadirles este nuevo campo, ¿ok? Posteriormente, en mi catálogo de clientes, yo aquí, por ejemplo, tengo un cliente. Si fuera un CFDI de ingreso, ojo, si fuera un CFDI de ingreso,
o traslado en el caso de que fuera el mismo del emisor, tengo que primero en el complemento yo voy a tener este campo, cartaporte, ingreso o traslado según sea el caso. Entonces, como ya no voy a utilizar esta herramienta a través de este complemento, lo que primero que tengo que hacer es desasignar el complemento 2.0 porque ya vamos a trabajar con el 3.0. ¿Qué hacemos? Presionamos la tecla de suprimir y quitamos el complemento de nuestro cliente o de nuestro mismo registro en el tema de que fuera un CFDI de traslado. Entonces, aquí lo quitamos porque ya no vamos a trabajar con la versión 2.0, vamos a trabajar con las 3.0. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hacemos. Después, tenemos que registrar las direcciones. Entonces, si yo me vengo a domicilio, aquí viene la dirección fiscal de mi cliente al que le voy a hacer mi CFDI de ingreso. ¿Ok? O en su caso, el de traslado aparece mi dirección fiscal. ¿Qué hago? Digo, yo quiero capturar la dirección de envío. Ok, entonces le doy nuevo y en automático aquí cambia a dirección de envío. Ya no dice fiscal, ya dice envío. Entonces yo ya puedo añadir aquí, voy a inventar 92.300, no sé si existe. Ok, sí. Y aquí yo puedo ir añadiendo mi nueva dirección. ¿Ok? De envío. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya no necesito dar de alta un registro como cliente y ponerle que es dirección de destino, sino que dentro del mismo cliente, del registro del cliente que le voy a hacer mi CFDI de ingreso o mi registro como tal, como voy a hacer un CFDI de traslado, aquí mismo voy a dar de alta mi dirección de envío. ¿Ok? Le doy guardar y ya queda registrado. ¿Ok? Y aquí yo puedo tener en domicilio, si le doy aquí en el botón seleccionar dirección, yo puedo tener N direcciones de envío, o sea que aquí yo puedo agregar todas las direcciones de envío que voy a ocupar de este cliente. ¿Ok? Si tuviera otro cliente, pues el otro cliente va a tener sus propias direcciones de envío. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí añado mis direcciones de envío. Oyes, ¿y las de origen? Las de origen en las nuevas versiones, unas versiones que acaban de salir hace, hace poco, aquí va a haber un botón, bueno, aquí yo no lo tengo porque no lo he actualizado, pero aquí yo voy a tener un botón donde voy a poder darle nuevo y yo voy a poder tener, yo voy a poder agregar estas direcciones aquí en esta parte, ¿ok? Y aquí yo voy a poder añadir las direcciones de origen. ¿Ok? Bueno, una vez teniendo esto, falta agregar las mercancías. Nos vamos a catálogos, productos o servicios, dependiendo, y aquí yo tendría que añadir las mercancías de lo que estoy trasladando. ¿Ok? Cambia totalmente el tema. ¿Por qué? Porque anteriormente yo capturaba las mercancías en el momento que hacía mi complemento de cartaporte de manera manual. Ahora yo puedo capturar mis mercancías desde catálogo de servicios o productos. ¿Qué va a depender si lo hago de servicios o productos? Yo les sugiero, si es una mercancía, si ustedes manejan inventario dentro de comercial premium, délo de alta dentro de servicios para que no haya un tema de que les vaya a haber un tema de que vaya a afectar inventario, ¿verdad? Entonces, délo de alta como servicio y aquí, por ejemplo, van a dar de alta el producto el producto que van a trasladar. Por ejemplo, voy a ponerle palas. Aquí yo voy a poner la clave del producto servicio. A ver, vamos a ver si existe palas. Herramientas para apalancar. Le voy a poner esta. Le voy a dar guardar y aquí voy a definir la unidad de medida o peso. ¿Ok? Yo voy a trasladar palas en mi servicio. Entonces yo doy de alta como si fuera un producto en el catálogo de servicios. Aquí yo podría poner mercancías, complemento cartaporte y al igual le pongo 001 para identificar que es de complemento de cartaporte. ¿Ok? Entonces, y así voy a dar de alta mis mercancías. Ahora, como les comentaba, para poder generar el complemento de cartaporte necesitamos un documento base. A partir de ese vamos a generar nuestro complemento de cartaporte.
Por lo tanto, nosotros podemos configurar un documento base. En este caso, yo configuré un documento que se llama mercancías, ¿ok? Y en base a este documento, yo voy a generar mi complemento de carta aporte. Para esto, yo lo configuré, le voy a dar nuevo y solamente me va a servir para capturar las mercancías del complemento de carta aporte. Selecciono el cliente. Yo, por ejemplo, voy a hacer un CFDI de ingreso. Entonces, voy a seleccionar el cliente. Si fuera uno de traslado, tengo que seleccionar el mismo del emisor, el registro. Entonces selecciono y aquí únicamente y exclusivamente voy a capturar las mercancías. En este caso yo le dije que voy a trasladar palas, ¿ok? Y le voy a decir que voy a trasladar, no sé, 500 palas, ¿ok? En este caso no es necesario marcar el precio ni nada. De hecho, lo ideal sería, para no confundirnos, que en la configuración de este concepto que vayamos a tener, no tengamos nada para no confundirnos. Y le voy a poner sin uso, porque simplemente va a ser un documento base para capturar nuestras mercancías. De hecho, aquí lo voy a poner sin uso para que lo vean. Le voy a dar guardar. Y aquí en mercancías, tengo este documento base, tengo las palas, y aquí solamente voy a registrar la cantidad de las palas. Supongamos, voy a añadir otro. En este caso que tengo aquí, bueno, voy a poner que voy a transportar unas estufas también, ¿ok? Y voy a transportar, no sé, 100 estufas, ¿ok? Muy bien. Entonces tengo palas y tengo estufas, ¿ok? Bueno, únicamente en este documento de mercancías capturo el nombre del cliente que va a salir, llámese CFDI de ingreso de traslado, capturo la cantidad de mercancías. Claro, estas mercancías deben de estar ligadas con su unidad. Posteriormente nos venimos a opciones y aquí viene un nuevo campo que se llama Cartaporte 3.0. Al momento que nosotros le demos Cartaporte 3.0, nos abre el menú que les comentaba para empezar a capturar nuestro complemento de cartaporte, versión 3.0. Si se fijan, nos genera en automático el folio del ID CCP. Si se fijan, termina en CA59. Si yo por error me salgo y vuelvo a entrar a opciones cartaporte 3.0, cambia el ID CCP. ¿Por qué? Por tema de seguridad, ¿ok? Entonces aquí yo le indico, si es transporte internacional, le doy que sí y tengo que añadir lo que me está pidiendo el régimen aduanero, si es un depósito fiscal, de qué país de origen viene, la entrada o salida. Si es que no voy a manejar transporte internacional, le pongo que no. El registro del Istmo de Tehuantepec, si voy a hacer una operación dentro del Istmo, ok, entonces le doy que sí y selecciono el polo origen y el polo destino, ¿no? Si no voy a hacer una operación dentro del Istmo, entonces le marcamos que no. Entonces, básicamente, creo que aquí sería que no, ¿ok? Siguiente pestaña, medio de transporte. Aquí yo voy a definir las unidades con las que voy a hacer mi servicio. En este caso selecciono mi unidad, en este caso yo nada más tengo una camioneta, la selecciono y en automático me habilita estos campos de aquí abajo. De tal manera que aquí ya vemos el nuevo campo que añadimos, en este caso es el peso bruto vehicular, el peso expresado en toneladas. ¿Ok? Si va asegurada la mercancía, aquí yo lo marco, si va asegurada, y si es material peligroso, pongo el seguro y la póliza de seguro. En el caso de que fuera un tracto, aquí nosotros ponemos los remolques de este tracto. ¿Ok? Ahorita ya hace una validación de acuerdo a los catálogos de cartaporte, de acuerdo a la clave vehicular que tengamos. Si nosotros ponemos una clave vehicular que no aplica remolque, no lo ponemos, ¿ok? Ya hay una validación en este tema, ¿ok? También figuras de transporte. Aquí añadimos las figuras de transporte, añadimos nuestro operador y en automático nos carga el RFC y su licencia. Nos da en esta versión ya que podamos meter dos operadores. En su caso, si fueran dos operadores, aquí nosotros lo podríamos
meter y también los propietarios y los arrendadores en el caso de que existiera. Oye, si el operador no lo tengo que salirme y volverlo a entrar. Bueno, aquí Compaq pensó en poner unos accesos directos al catálogo, por ejemplo, de figuras y podamos crear nuestros operadores sin necesidad de salirnos del registro. ¿Ok? También habilitó el catálogo de medios de transporte. Si me faltó el peso vehicular, aquí nosotros lo podemos dar de alta en su caso. ¿Ok? Siguiente pestaña, ubicaciones. Aquí definimos las ubicaciones. Nosotros le decimos, ok, ¿de dónde va a salir? Le doy definir ubicaciones. Y aquí en automático me pone la dirección de origen, de dónde va a salir, ¿ok? Por default me pone la dirección de fiscal. Yo podría aquí cambiarle, le puedo decir, ah, no va a salir de aquí, va a salir de otro lado. Bueno, pues lo cambio y aquí yo pongo el RFC de dónde va a salir y el nombre de dónde va a salir. La referencia también yo lo pudiera habilitar. Modifico fecha y hora de a qué horas va a salir. Por ejemplo, va a salir ahorita a las 11:30, ¿ok? Y aquí esto es para el origen. En el tema del destino aparece este botón que dice seleccionar dirección del cliente. Entonces, si se fijan, aquí aparece la dirección que dimos de alta, ¿ok? Entonces, lo selecciono y él automáticamente me lo pone, ¿ok? También ponemos la fecha y hora de llegada. Supongamos que va a llegar a las 18 horas. Y pongo la distancia en kilómetros, supongamos que fueran 200, ¿ok? De igual manera puedo poner una referencia y puedo poner el RFC y el nombre del destinatario. En el caso de que fuera multidestino, acuérdense que la regla del multidestino es que sea el mismo cliente. Yo puedo agregar ubicación y puedo agregar una segunda ubicación aquí para el tema del multidestino. En el caso de que no fuera, bueno, le doy eliminar ubicación. Le doy finalizar y en automático ya me agrega la total de distancia recorrida, dónde se va a recolectar la mercancía y dónde se va a entregar. ¿Ok? Posteriormente nos vamos a la opción de mercancías. En la opción de mercancías ya nos dicen que estamos trasladando dos tipos de producto. Unidad de peso siempre va a ir expresada en kilogramos, entonces ponemos KGM. Si existiera recolección inversa, o sea, si yo sé de antemano que voy a retornar con una mercancía, aquí yo le pongo que sí. Si no, pues lo dejo como no. ¿Ok? Básicamente para la recolección inversa es ponerle sí o no. Y en definir mercancías, nosotros nos abre esta ventana donde aquí, por ejemplo, nosotros vamos a definir si esta mercancía maneja unidad de dimensiones, o sea, si va en un empaque. En este caso, si no va en un empaque y no necesitamos manejarlo, entonces le ponemos sin dimensiones. ¿Ok? En el caso de que fuera material peligroso, bueno, aquí ponemos el tema de material peligroso y si no, lo dejamos tal cual. Peso en kilogramos, ponemos el peso de estas 500 palas que estamos transportando. Supongamos que le voy a poner 200 kilos y el valor de la mercancía pues sigue siendo opcional. En la parte de abajo aparece la cantidad transportada. Esto de cantidad transportada es si nosotros seleccionamos multidestinos y agregamos más de una dirección destino, nosotros le damos capturar y le decimos cuántas de estas 500 palas van a salir del origen 1 al destino 1. ¿Ok? Si nosotros ponemos, ah, no, pues aquí van a ir 250 palas y después decimos, ah, bueno, del destino 1, aquí le damos guardar, le damos nuevo y después ponemos destino 1 a destino 2, van a ir otras 250. Entonces, en este momento ya estamos especificando cuánta mercancía vamos a tener de un punto a otro. ¿Ok? Entonces, aquí lo estamos definiendo desde un inicio, que era algo que no sabíamos cuando había multidestino y ahora ya se puede manejar. Guías de identificación, si fuera un tema de que tipo paquetería, nosotros podríamos poner el número de guía, la descripción y el peso en kilogramos, si fuera un tema de paquetería. Y de Cofepris, aquí nosotros podemos seleccionar el tipo de mercancía que estamos trasladando, si fuera medicamento, fertilizantes, sustancias tóxicas, etcétera. Ahorita, como les comentaba, esto no es necesario que lo pongamos porque es opcional y aparte no tiene inicio de vigencia. Por lo tanto, si trasladan algún tema de estos,
no es necesario que lo pongan actualmente. ¿Por qué? Porque no tiene inicio de vigencia. Más sin embargo, ya están publicados los catálogos para que lo consideren. ¿Ok? Después le damos siguiente. Y aquí en siguiente, porque tenemos dos mercancías, yo puedo moverme en los diferentes registros de nuestras mercancías. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, yo le digo, estoy trasladando 100 estufas. ¿Ok? Entonces aquí yo le digo, bueno, la estufa no la voy a manejar sin dimensiones, o si quiero manejarla con dimensiones, yo puedo manejarla con centímetros o pulgadas, dependiendo. Entonces, yo para ahorrarme este tema, le voy a poner sin dimensiones y voy a poner el peso en kilogramos. Supongamos que estas pesan, no sé, 5 kilos, entonces aquí le voy a poner 500 kilos, ¿ok? Porque me lo está pidiendo en kilogramos, ¿ok? Le doy a aceptar porque ya terminé de agregarlo. Ahora, si yo agregué desde el principio palas y estrufas y me faltó una mercancía, y si ya no me quiero salir, porque si yo me salgo de capturar la carta aporte, vuelvo a empezar, yo puedo agregar una nueva mercancía. Desde aquí, yo le puedo agregar mercancía y me pide la clave del producto o servicio, la descripción, sin necesidad de capturarla desde el principio, sin necesidad de capturarla en el catálogo. ¿Ok? Y me da esta nueva funcionalidad. Le doy a aceptar. ¿Ok? Y en automático me actualiza mi peso bruto. ¿Ok? Si yo me regreso a medio de transporte, yo veo que esta camioneta pesa 2.5 toneladas. Entonces, si veo el peso neto total, es el peso de la tara o de la unidad más el peso bruto. En este caso, entonces, estamos hablando que son 702.5. ¿Ok? ¿Sí estamos? Perdón, aquí sería, me equivoqué, perdón. Es 2.5 toneladas más 700 son 3.250 kilogramos. Perdón, no sumé bien. Pensé que era 7.000, pero no. Es 3.250 kilogramos. ¿Por qué? Porque son 700 kilogramos más 2.500 kilos. ¿Sí? Entonces, ojo, esto es lo que les decía. Como lo estamos poniendo en kilogramos, entonces ponemos los 2.500 kilogramos de lo que pesa la unidad, más el peso de la mercancía, que son 700 kilogramos, entonces nos da 3.250. ¿Ok? Por eso es este campo. Entonces, el peso neto total va a ser el peso bruto más el peso de la unidad. ¿Ok? Luego, en la última pestaña, seleccionamos el concepto con el que vamos a hacer nuestra carta aporte. Y si se fijan aquí, solamente nos aparece carta aporte 3.0. ¿Por qué? Porque tiene marcado carta aporte. ¿Esto qué se refiere? Esto se refiere a que solo nos van a aparecer los CFDI de traslado. Si fuera un CFDI de ingreso que necesitamos con complemento de carta aporte, desmarcamos esta opción y ya nos aparece nuestro concepto de CFDI de ingreso con complemento de carta aporte. En este caso, yo voy a hacer este tema. Y si se fijan, cuando selecciono este concepto, me aparece esta opción de servicio. Y en esta opción de servicio, yo selecciono a quién le voy a, con qué concepto voy a hacer nuestro flete. En este caso voy a seleccionar fletes, porque eso es con lo que le voy a facturar, con la clave 78101802, ¿ok? Y le doy a aceptar. Al darle a aceptar, esta ventana queda en la parte de atrás y el sistema en automático me genera mi CFDI de ingreso. De esta manera, yo basta con que en el movimiento yo le ponga cuánto voy a cobrar de mi flete. Supongamos que voy a cobrar, no sé, 15,000 pesos, ¿ok? Con mi retención respectiva. Y en información adicional, pues ya pongo lo que voy a manejar, ¿ok? Esto en automático se carga, pero si se fijan en observaciones, el sistema añadió todos los datos para el complemento de carta aporte. Por eso ya no lo tienen que llenar desde una pestaña, sino a través del asistente, ¿ok? Después, si yo quiero checarlo antes de timbrar, pues me voy a preliminar y yo puedo ver el formato antes de timbrarlo, ¿ok?
Y si se fijan, tengo mi CFDI de ingreso aquí en la primera hoja y en la segunda ya tengo todos los datos de mi complemento. Aquí no aparece porque no lo he timbrado. Voy a tratar de timbrarlo. Le voy a dar timbrar. ¿Ok? Quiero que me genere nomás el PDF para verlo. Ah, ok. Es que este cliente le tengo añadido una adenda. Déjeme, no incluye la adenda. Ah, ok. Creo que aquí me faltó el uso del CFDI. Ok. Ahora sí, vamos a timbrarlo. Ok. Y ya me lo timbró. Si yo checo el formato, ¿sí? Ya tengo en mi primera hoja mi CFDI de ingreso o llámese mi CFDI de traslado. Aquí tengo lo que voy a cobrar y me genera el QR del CFDI de ingreso, que es en base al folio fiscal o al UID. Pero si se fijan en la siguiente hoja, a partir de la segunda, ya me crea el ID CCP. Si se fijan, aparece con 3C al principio y los 33 dígitos que me genera. Me sale la versión del comprobante, en este caso 3.0, la distancia recorrida y si es un transporte internacional o no. Me genera el QR. Con este QR, la autoridad, en este caso Guardia Nacional o la autoridad federal que sea, va a escanear este QR y lo va a mandar automáticamente a la página del SAT, donde ellos van a corroborar que el PDF que yo traiga sea consistente con lo que se timbró, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, viene el detalle del istmo, los remitentes o destinatarios, las mercancías. Aquí marca si es logística inversa o no. En este caso yo le dejé que si era logística inversa. En el caso de que sea un transporte internacional, pues aquí aparece la documentación de aduanera, de lo que yo llené, ¿ok? El tema de la COFEPRIS, si yo lo añadiera en el caso, el medio de transporte, cómo estoy trasladando, con qué unidad y las figuras de transporte. Entonces, básicamente yo ya pudiera a mi operador no darle mi CFDI de ingresos, sino que a partir de la segunda hoja yo le doy este detalle y con esto basta para amparar el traslado de la mercancía. ¿Ok? Entonces, básicamente el IDCCP es para todos, se va a generar, es el cambio más importante, podría decirlo, en la versión 3.0 y el Q y su QR, y con esto la autoridad va a checar lo que estamos trasladando. ¿Ok? Bueno, con esto concluyo. No sé si tengan alguna duda, si quisieran preguntar acerca de este cambio. Ahorita podríamos verlo. Si ustedes si me lo podrían escribir por el chat. Ok, muy bien. El complemento solo aplica para los transportes, aplicas para el traslado de las mercancías. Si tú estás trasladando mercancías con tus propios medios, tienes que hacer un complemento. Ya entra el caso de que si no vas a cobrar flete, ok, entonces es a pedir de traslado. Si tú vas a cobrar un flete por trasladar esa mercancía, ok, entonces es un CFE de ingreso con complemento de carta aporte. Es dependiendo. Si tú pagas a una transportista porque te traslade la mercancía, ok, entonces es tema de la transportista hacer la carta aporte. Pero si tú, por ejemplo, tú vendes bombas, por ejemplo, y tú le das la atención a tu cliente y llevarle a Victoria, a Ciudad Victoria, esa bomba y sin cobrarle flete, ok, entonces tienes que hacer un CFDI de traslado con complemento de cartaporte porque no cobras el flete, pero más sin embargo estás trasladando mercancías. Entonces,
es solamente si trasladas mercancía, llámese si cobras flete o no. Para las entregas del multidestino, como se da de alta en el área de mercancías, cómo se va a distribuir la mercancía entre los orígenes. Por ejemplo, 250 palabras del origen destino 1 y 200 palabras del destino 2 al destino 2 o del origen destino al 2. Ah, ok. Sí, se especifica, por ejemplo, son 500 palas. Supongamos que 300 voy a dejar en el destino 1 y las otras 200 las voy a dejar en el destino 2. Entonces, yo marco cuántas voy a dejar en el destino 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que el de origen a destino 1 va a decir 300 palas. O bueno, como tú dices, 250 palas y después doy de alta un nuevo registro y le voy a decir, de origen destino 1 a destino 2 van a ser otras 250. ¿Ok? ¿Hasta cuántos kilómetros para el traslado de bomba? Bueno, eso ya es un tema de la versión 2.0 y acuérdense que son 30 kilómetros. Después de 30 kilómetros por transitar de zona federal, ya tenemos que hacer un complemento de carta aporte. Ejemplo, si yo voy de aquí voy a transitar por zona federal, pero voy aquí cerca, pasando la cuarentenaria, por ejemplo, bueno, ahí no necesito complemento de carta aporte porque al igual no rebaso los 30. Oye, no, pero voy hasta Ciudad Cuauhtémoc. Yo ya te sugiero que ahí hagas complemento de carta aporte. Luis nos dice, el complemento de carta aporte 3.0 emitido mediante Compact es prácticamente lo mismo que el complemento que podemos emitir en la página del SAT. Sí, es lo mismo. El SAT debe tener su mecanismo de emisión. Nada más que recuerda la diferencia entre el SAT y tener un software de facturación, llámese Compact o de cualquier marca, es que el software guarda tus datos y en el SAT no. En el SAT tú lo capturas en el momento todo, no te da chance de guardar nada. Entonces, cada vez que hagas una carta aporte, pues tienes que capturar o tipear todos los datos. Por ejemplo, Compact tiene su catálogo de medios de transporte donde tú ya capturaste la póliza, el RFC, etcétera, y lo jalas en automático y ya te añade esos campos. Y en el SAT, pues tienes que meter todos esos campos. Solo para la mercancía facturada. Sí, es lo que traslades. ¿Ok? Si te refieres a facturada, que tú, por ejemplo, traigas otra bomba de repuesto y no sea la de la facturada, también la tienes que añadir en el complemento porque básicamente también lo estás trasladando. Entonces, no quiere decir que nada más lo que factures vas a poner en el complemento, sino que también si tú llevas a lo mejor tú llevas otra bomba porque a lo mejor la llevas a mostrar y a lo mejor la vas a vender o vas a ver si la vendes, pero la estás trasladando, entonces también la tienes que añadir. Fíjate que en el tema de la herramienta, no se fijan mucho, en teoría sí deberías de agregar la herramienta, pero hay un tema ahí donde dicen, ok, se ve que es una herramienta que es para uso, está desgastada, etcétera, y ya la autoridad es la que discierne que si es de uso propio y no es de venta, pero si es una herramienta nueva, entonces puede dar a entender que esa herramienta la vas a vender, entonces viene siendo mercancía. Entonces ahí es un tema, pues ahí de controversia, ¿no? Si la herramienta la agrego o no. Si no quieres problemas, pues agrega una partida que diga herramienta. Algunos le hacen así, que diga herramienta, busca la clave del SAT correspondiente y pone el número de herramientas que traes en una sola partida, englóbalo para que no tengas que poner martillo, destornillador, etcétera, y ya con eso cubres ese requisito. Se puede hacer la carta aporte por la herramienta para uso? Sí, era lo que comentaba. Ponen una partida que da de alto un servicio o producto que diga herramienta, ponen la cantidad de herramientas que van a traer en su caja de herramienta, ponen una clave general del SAT, hay que buscar nada más en la clave del SAT que vaya de acuerdo a la herramienta y ponen la cantidad de herramientas que lleven. Llevo un martillo, llevo un destornillador y llevo cinta. Entonces ya pongo 3 productos en cantidad 3 de herramienta y ya con eso amparo que llevo herramienta para que no tengan que desglosar cada una de las herramientas que lleva. Además, si están con desgaste, pues la autoridad va a ver
pues que es herramienta para uso y no es mercancía para vender. ¿Alguna otra duda? En CompaKey Factura sí es el mismo procedimiento. Nada más que, ojo, en CompaKey hay que modificar un poco el formato. ¿Por qué? Porque sale un poco hacia arriba el complemento, ya no sale en la segunda hoja. Sale un poco más hacia arriba y por lo tanto parte del IDSP queda en la primera hoja que es la que no quieres mostrar. Entonces ahí hay que hacer un poco de modificación de formato para bajarlo y quede en la segunda hoja todos los datos, a partir de la segunda hoja queden todos los datos del complemento de carta aporte. ¿Ok? Versión 2 al versión 3 aquí no te entiendo, Alma. Se va a duplicar en concepto, puedes indicar. Ok, el mismo concepto que están ocupando actualmente para la versión 2.0 pueden utilizarlo para la versión 3.0, solamente tendrían que cambiar el formato. Y aunado a esto, tienen que generar un concepto para capturar las mercancías, un documento, yo le llamo documento base, donde ustedes nada más van a añadir en ese concepto que puedan capturar la cantidad básicamente y puedan ver la descripción, ¿verdad? Seleccionan, crean ese documento, yo le llamo mercancías o mercancías de complemento de cartaporte, añaden esas mercancías a ese documento y ya en base a eso, como lo vimos en las opciones en adicionales, creamos la cartaporte. Ese es un documento base nada más y ya seleccionan el mismo concepto con el que estaban timbrando 2.0, pueden utilizarlo para 3.0 o en su caso crean un concepto nuevo, duplican el concepto que ya estaban utilizando para que siga el consecutivo y tenga toda la configuración y le añaden, le configuran el nuevo formato. Pueden manejar, pueden duplicar los conceptos. De igual manera, pueden utilizar el que tenían o duplicar el concepto. ¿Qué sugiero yo? Duplicar el concepto. ¿Por qué? Porque si yo quiero consultar una carta por conversión 2.0, pues quiero que me salga con el formato que tenía anterior. Si no, puede que me muestre unos datos que no va a tener, por ejemplo, el ID CSP, y yo consulto una carta aporte conversión 2.0, pues en el formato no me va a salir ese ID CSP y va a quedar vacío. Entonces, sí es mejor duplicar el concepto para tener versión 2.0 y versión 3.0. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Si ya no hay dudas, entonces damos por terminada la sesión. Espero que les haya servido de mucho este conocimiento, que sepan identificar los nuevos campos, de qué se tratan. Básicamente el nuevo campo así grande o el más significativo es el IDCCP, que con eso ya podemos validar o ya podemos separar nuestro CFDI de ingreso de traslado de nuestro complemento y con eso podemos identificar nuestro complemento independiente de nuestros CFDIs. Y con eso nos va a validar la autoridad las mercancías que estamos trasladando. Ojo, tengan mucho cuidado, acuérdense, ya las multas ya están, las configuraciones de las mercancías ya están, ya está pasando. Entonces tengan mucho cuidado en llenar su complemento de cartaporte y llenar correctamente los campos o los catálogos de los campos, poner correctamente la póliza que debe de ir y poner correctamente el peso del camión. Bueno, es un peso aproximado, no se equivoquen tanto, pueden ponerlo prox y tengan cuidado nada más con eso. ¿Ok? Bueno, entonces yo les agradezco mucho su tiempo. Sí, claro, podemos pasar el material para que lo tengan. Por ahí mi compañera Andrea se los hace llegar. Les va a llegar a hacer el material para que lo tengan y lo puedan estudiar y puedan ver los campos que les aplica. Hablamos de transporte internacional, a lo mejor a ustedes no los aplica, pero pues para que tengan un conocimiento, por ejemplo, hablamos del istmo o hablamos de los ferries. Bueno,
no lo utilizan ustedes, pero en algún caso, si les llegaran a tocar, ya saben de qué trata, ¿no? O si lo ven en el sistema, pues saben de qué se trata el tema. Entonces, sí, claro, tenemos el teléfono de la oficina, es el 833-213-9444 y 213-9573. Pueden llamarnos con gusto, cualquier duda, y si requieren apoyo, con la configuración, la actualización o alguna duda, podemos agendar un servicio y con todo gusto nos podemos acercar, pero creo que con este tema, pues ya se amplió, el conocimiento. Ya cuando nosotros lleguemos, pues ya no va a ir tan blanco el tema y ya nos vamos sobre las dudas que pudieran tener. ¿Ok? Sí, claro que sí. Les hacemos llegar el material a los correos que se registraron y en un rato más les hacemos llegar ese material. ¿Ok? Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho. Espero que tengan un buen día y nos estamos viendo en la próxima sesión de capacitación. Por ahí vamos a tratar de ver temas eh, más de los sistemas de Compact, funcionalidades, temas de características que ustedes pueden utilizar para su día a día y que puedan mejorar su trabajo. ¿Ok? Muy bien. Entonces estamos al pendiente, cualquier cosa que necesiten. Buenos días.